capítulo 1, versículo 5. Gloria a Dios. ¿Todo lo tienen, hermanos? Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor, hermanos, y vamos a leer así la palabra de Dios en el nombre precioso de Cristo Jesús. Santiago capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa noche, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Vamos, hermanos, a meditar en este día 14 de agosto del año 2025, en la primera parte, hermanos, de este tema, el valor de la sabiduría. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios les bendiga en cualquier parte a donde se encuentren. Y hermanos, a todos los que estamos aquí en esta noche, vamos a mirar, hermanos, lo que Dios nos dice por medio de su palabra, el valor de la sabiduría. Hermanos, la sabiduría tiene mucha importancia en la vida de los seres humanos. La sabiduría es algo, hermanos, que solamente Dios la puede dar. Ningún ser humano, por muy estudioso que sea o por muy preparado que sea, podrá obtener una sabiduría como la que Dios puede otorgarnos a cada uno de nosotros. Y para tener sabiduría de parte de Dios, hermanos, nosotros tenemos que pedírsela al Señor. Por ello, hermanos, cuán importante es si nosotros de verdad prestamos atención a la palabra de Dios. El apóstol Santiago le escribe, hermanos, a aquella iglesia de aquel entonces y le dice de parte de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a quién se la deben pedir, hermanos? A Dios. Y luego dice, hermanos, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Hermanos, imagínense qué valor tan grande tiene la sabiduría para nosotros. Porque nosotros, hermanos, si le pedimos sabiduría al Señor, seremos personas, en primer lugar, temerosos de Dios. Porque así dice la palabra del Señor, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y nosotros como hijos de Dios, cuando hay temor de Dios, vemos por nuestra vida espiritual, nosotros no estamos edificando nuestra fe, es decir, no estamos creyendo, hermanos, en una religión más. Nosotros, cuando tenemos la sabiduría de Dios, sabemos que el evangelio no es una religión más, es, hermanos, poder de Dios, es cambio de vida. Y cuando nosotros tenemos sabiduría de Dios, no estamos edificando sobre arena, estamos edificando sobre la roca que es Cristo Jesús. Y cuando hay sabiduría de Dios, nosotros nos mantenemos firmes, porque nuestra fe no está fundada, hermanos, sobre un hombre, sobre una religión. Nuestra fe está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Cuán importante es que nosotros como iglesia le pidamos al Señor que nos llene de sabiduría, que nos llene de conocimiento de Dios. Usted, hermano, hermana, ve las epístolas, por ejemplo, el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, hermanos, por ahí en Efesios 1:17, él, hermano, su oración para la iglesia en Éfeso era que ellos fueran llenos de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios. A la iglesia en Colosenses también, hermanos, él pide para que Dios lo llene de su sabiduría. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía, hermanos, cuán importante es la sabiduría en la vida del pueblo de Dios. Si hay sabiduría de Dios, hermanos, el apóstol Pablo llegó a decirle a la iglesia en Éfeso, en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, dijo, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, nosotros, hermanos, posiblemente hemos escuchado un sinnúmero de mensajes acerca de la sabiduría, pero de verdad le hemos pedido nosotros sabiduría a Dios, hermano. Nos ha interesado a nosotros obtener la sabiduría de Dios, porque quiero decirles, cuanto nosotros, hermanos, le pedimos al Señor sabiduría, nosotros somos beneficiados. Nosotros somos personas que no caminamos en este mundo como camina todo el mundo, sino que nosotros tenemos el conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios, y nosotros nos conducimos como hijos de Dios aquí en esta tierra, porque sabemos que nosotros no somos, hermanos, cualquier persona. Desde el momento que el Señor llegó a nuestra vida, desde ese momento, hermanos, nuestra vida tiene que ir como la luz de la aurora. A cada día tiene que ir aclarando, es decir, a cada día tiene que ir mejorando nuestro estado espiritual. Ciertamente iniciamos una vida cuando llegamos a los caminos del Señor llenos de todo pecado, hermanos. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, su luz, hermanos, resplandeció en nosotros. Y nosotros como hijos de Dios debemos pedirle a Dios: Señor, dame sabiduría para vivir como un hijo tuyo. Dame sabiduría para hacer, Señor, un trabajo especial para la gloria de tu nombre. Dame sabiduría, Señor, cómo debo yo hablar, cómo debo yo conducirme. Hermanos, el valor de la sabiduría. Cuando usted de verdad se interesa, hermanos, de verdad por la sabiduría de Dios, usted se la va a pedir a Dios. Si alguien dice está falto de sabiduría, pídasela al Señor y el Señor se la dará sin reproche. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que da la sabiduría, hermanos. Ahora, miren, hermanos, vamos a mirar por lo menos unos 3 ejemplos de hombres que fueron beneficiados con la sabiduría de Dios. Y, hermanos, ellos se la pidieron a Dios. Es decir, ellos eran seres humanos como nosotros, seres humanos que también, hermanos, no eran sabios, pero se la pidieron al Señor y Dios les concedió la sabiduría. Ahora, hermanos, vamos a mirar solamente los ejemplos, ¿verdad? Estos ejemplos son muy conocidos, pero que esto nos motive a nosotros, hermanos, ¿verdad? A pedirle a Dios la sabiduría que solamente proviene de parte de Dios. Busquen, hermanos, en el primer libro de Reyes, capítulo 3, busquen en sus Biblias, hermanos, y vamos a mirar lo que dice aquí la palabra del Señor. Vamos a mirar solamente el versículo número 9, hermanos. Gloria a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Veamos, hermanos, que Salomón le pide la sabiduría al Señor y Dios, hermanos, le da la sabiduría a Dios. Y ahora veamos lo que dice la palabra de Dios ahí mismo en primer libro de Reyes, capítulo 4, de los versículos 29 al 31. En el capítulo 3 leímos, hermanos, versículo 9, donde Salomón le pide sabiduría a Dios. Ahora Dios ya le ha dado la sabiduría, ha escuchado su oración y dice en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 31, dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún
fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Ezraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mohol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Veamos, hermanos, cómo fue la fama de Salomón, cómo fue lleno de la sabiduría. Pero ¿quién le dio la sabiduría a Salomón, hermanos? Dios le dio la sabiduría a Salomón y fue más sabio que todos los hombres, dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos, nosotros también podemos pedirle a Dios sabiduría, que Dios nos dé esa sabiduría que le dio a Salomón. Salomón, hermanos, tuvo, dice la palabra del Señor, no lo dice un hombre, no lo dice alguien de esta tierra, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es verdad, hermanos? La palabra de Dios es verdad. Lo que está escrito no es el invento de un hombre, no es el invento de una organización, es lo que Dios hizo en la vida de Salomón, hermanos. Dios le dio a Salomón sabiduría. Ahora, ¿usted cree que si nosotros le pedimos al Señor, hermanos, sabiduría, Dios nos la puede dar? Claro que sí, hermanos. Salomón, él pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Era un pueblo muy grande, dice, y él no sabía cómo entrar ni cómo salir. Y Dios le dio la sabiduría. Ahora usted podrá decir, bueno, ¿y yo para qué quiero sabiduría, hermano? Hermanos, el valor de la sabiduría es tan importante en cada uno de nosotros. Cuando nosotros le pedimos a Dios sabiduría, hermanos, cuando hablamos con las personas van a ver en nosotros algo especial de parte de Dios. O para dar un consejo, o alguien nos pregunta algo, no vamos a hablar con sabiduría humana, vamos a hablar con sabiduría de parte de Dios. Por ello, cuando usted, por ejemplo, quiere hablar con una persona o le hace una pregunta a una persona, usted siempre diga, Señor, dame gracia, dame sabiduría para hablar con mis hijos. Dame gracia, dame sabiduría para hablar con este familiar. Dame gracia, dame sabiduría para hablar con mi patrón, con quien quiera, hermanos. Debemos pedirle a Dios, porque dice la palabra del Señor en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídasela al Señor, el cual se la dará, porque Él da sabiduría a todos y sin reproche. Hermanos, la importancia de tener sabiduría cuando nosotros, al igual que Salomón, vamos a marcar la diferencia. Nosotros, hermanos, seremos recordados, quiero decirles, por lo que fuimos aquí en la tierra, cómo nosotros hablamos, cómo, no es cierto, hermanos, aún en el mundo, cuando uno no conocía de Dios, la gente nos conocía cómo éramos, hermanos, cómo hablábamos. Ya sabían, ese hombre, esa mujer es muy mal hablado, ¿verdad? Nos conocían por lo que fuimos. También en el camino del Señor, hermanos, debemos nosotros, ¿verdad?, traer las marcas de Cristo, ¿verdad? En el mundo ciertamente traíamos las marcas del pecado, las marcas del diablo, pero ahora en Cristo Jesús debemos estar sellados, hermanos, con las marcas de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Pero esto, ¿cómo se va a obtener? Cuando nosotros, hermanos, de verdad le pidamos al Señor que nos llene de su sabiduría, de su entendimiento, porque si no, déjeme decirle, hermanos, nosotros ciertamente hemos creído en el Señor, ciertamente estamos en el camino del Señor, pero en ocasiones, hermanos, nos comportamos todavía como que si no conociéramos del Señor. Y hermanos, quiero decirles, el Señor le da sabiduría al hombre, a la mujer, aquel que se lo pida. Dios no hace acepción de personas. Dios, hermanos, le da sabiduría. Salomón, yo no sé cómo sería su vida
antes de pedirle sabiduría al Señor. Pero después, hermanos, dice que no había otro hombre tan sabio como Salomón. No había otro hombre tan sabio como Salomón. Y hermanos, nosotros, si queremos de verdad ser personas prudentes, pidámosle a Dios que nos ayude, hermanos, que nos dé la sabiduría para poder nosotros también. Salomón tenía la responsabilidad de llevar a un pueblo, de instruir a un pueblo, hermanos. Nosotros, todos los que somos padres, tenemos una responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de dar testimonio a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Hermanos, déjeme decirle, aunque usted no lo crea, lastimosamente todavía hay pueblo de Dios, entre comillas, que no son esas personas que Dios espera, porque todavía hay gritos, todavía hablan como hablaban en el mundo. Hermanos, aunque usted no lo crea, hermanos, todavía hay matrimonios que dicen, dice la mujer, si quieres comer, ahí está la comida, sírvete tú solo. No es así, hermanos. Por ello le digo yo, hay que pedirle sabiduría a Dios. Hay que pedirle sabiduría al Señor. Hermano, no puede estar el padre gritándole al hijo, ¿verdad? Pídale a Dios gracia, sabiduría para poder hablar con ellos. No es fácil, hermanos, hablar con los hijos, pero hay que pedirle sabiduría a Dios, gracia para poder hablar con ellos. No es fácil hablar con cualquier persona, pero para Dios no hay nada imposible. Él nos puede dar gracia, sabiduría para hablar con cualquier persona, hermanos. Pero esa sabiduría viene del cielo, hermanos. Esa sabiduría, hermanos, no crea usted que, o el joven diga, bueno, usted ya está mayor, por ella tiene más experiencia. La sabiduría no se obtiene por edades, hermanos. Se puede obtener experiencia, que es muy diferente, pero la sabiduría se puede obtener aún en la juventud. El hombre puede llegar a viejo y, hermanos, siento necio, siento todavía necio. La sabiduría que Dios da, se la dio a Salomón cuando era joven todavía. No se la dio cuando era, hermanos, ya viejo. No, se la dio cuando era joven. Y los jóvenes pueden tener esa sabiduría de parte de Dios. Hermanos, todos necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, ¿verdad? Los que tienen matrimonio puedan tener un matrimonio feliz, un matrimonio, hermanos, estable, firme, un matrimonio donde, hermanos, podamos ser ejemplo a otros matrimonios. Hoy estamos lastimosamente en un mundo, hermanos, donde son contados los matrimonios, hermanos, que se han mantenido de pie, porque aún dentro del pueblo de Dios ha habido divorcios. Y yo quiero decirles, hermanos, pero qué precioso es que le digamos, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, Padre, para poder mantenerme con mi esposa, con mi esposo, diga la hermana, y poner los dos de su parte y seguir, hermanos, hacia adelante para que la gente, hermanos, vea nuestras buenas obras y cómo nos hemos mantenido. No ha sido nuestra sabiduría, ha sido la sabiduría de Dios, ha sido Dios quien nos ha guardado. Hermanos, cuando ya estemos grandes, ¿verdad? Llega una enfermedad y usted, si tiene sabiduría de Dios, usted lea el Salmo 90:12, habla que Dios traiga sabiduría a nosotros, hermanos, y que podamos contar nuestros días. Cuando el hombre tiene sabiduría de Dios, la mujer tiene sabiduría de Dios, hermanos, dice, bueno, Señor, tu palabra dice que los más robustos sus años son 70, 75 años. Señor, pues yo ya voy por ahí, ya dándole, Señor, y Señor, venga lo que venga, yo quiero, Señor, seguir gozoso, firme en tus caminos, Señor. Pero esa sabiduría la trae el Señor a nuestra vida, hermanos. Cuando una persona no tiene sabiduría de Dios o no está familiarizado con la palabra de Dios,
viene una enfermedad, hermanos, se pone triste, se pone, hermanos, a renegar. Yo quiero decirles, cuando hay sabiduría de Dios, uno sabe, hermanos, que nuestra vida no la tenemos comprada, que nuestra vida la tenemos prestada, que esta vida que tenemos es solamente momentánea, es pasajera por esta tierra. Pero hermano, déjeme decirle, le damos gracias a Dios por todo, hermanito. Pero hay que pedirle a Dios sabiduría y decirle, Señor, yo no sé cuántos años me vas a prestar, Señor, pero los años que tú me prestes, gracias, Señor Jesús. Gracias por el tiempo, hermanos, la importancia de la sabiduría. Para los que ya vamos, hermanos, ahí, ¿verdad? Porque déjeme decirle, la vida no se detiene, hermanos. A veces nosotros nos sentimos, ¿verdad? Yo llegué aquí a este país, hermanos, cuando tenía 16 años y medio, por allá en el año 88, y yo decía, voy a estar allá en Estados Unidos unos 3 años, 4 años, y voy a hacer dólares, y me regreso para México. Y hasta aquí, hermanos, ya estamos en el 2025, y aquí sigo en Estados Unidos. Pero una cosa sí, le doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios aquí en Estados Unidos me alcanzó. Y ahora ya como hijo de Dios le digo, Señor, ahora Padre, dame sabiduría. Dame, Señor, entendimiento, Señor, para poder, Señor, seguir en tus caminos, que es lo más importante, hermanos. Y le digo, Señor, si me quieres tener en Estados Unidos, gloria a tu nombre. Me quieres llevar para otro lugar, gloria a tu nombre, Señor. Pero lo único que te pido, Señor, que no me sueltes, Señor, que no me aparte yo de tus caminos, hermanos, porque si nosotros no le pedimos sabiduría a Dios, hermanos, miren, por el sabio Salomón, nos vamos a mirar algo para que usted mire, hermano. Proverbios, busque 4:7, hermanos, y léalo lo que Salomón, hermanos, recomienda. Proverbios 4:7, lo vamos a leer así nada más, hermanos, para que usted, si usted es una persona que busca otras cosas, vea el valor de la sabiduría, hermano. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Veamos, usted sabe que el libro de Proverbios se conoce también como el libro de la sabiduría. Proverbios 4:7, oigan lo que Salomón dice de parte de Dios. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Veamos, hermanos, la importancia de la sabiduría. Salomón sabía de lo que estaba hablando, hermanos. Por ello él le pidió sabiduría a Dios, y Dios le añadió, hermanos, todas las cosas materiales, porque Dios le dijo, por cuando no has pedido la vida de tus enemigos, no has pedido riquezas para ti, sino has pedido sabiduría, yo te doy todas aquellas cosas. Dios le añadió todas las bendiciones a Salomón. Y hermanos, lo que a mí me llama la atención, que dice en Primera de Reyes, donde estábamos, hermanos, 4:29, una vez más, dice así la palabra del Señor. Y Dios, oigan qué precioso, ese es el Dios del cual decía el apóstol Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y dice primer libro de Reyes 4:29 al 31, y Dios dio a Salomón se la pidió a Dios, hermanos, sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Ezraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Por ello quiero decirles, hermanos, cuando una persona de verdad le pide sabiduría a Dios, su vida queda marcada. La vida de Salomón quedó marcada.
hermanos, no es que no había hombres sabios, lo sabía. Nada más que Salomón tenía una sabiduría que no la aprendió, hermanos, en una universidad. La sabiduría que Salomón, Dios se la otorgó, hermanitos. Y yo quiero decirles, cuando nosotros le pedimos sabiduría a Dios, Dios nos la puede dar a nosotros también. Dios nos la puede dar a nosotros, hermanos. Ahora, hermanos, miren, ahora alguien más le reconoció a Salomón, hermanos, su sabiduría. Adelantito está, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 10. Busquen en sus Biblias, hermanos. Usted puede leer todo lo que dice desde el versículo 1. Pero vamos a leer solamente los versículos 6 y 7, hermanos. Gloria a Dios. Veamos la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Él fue reconocido por toda la tierra de aquel entonces. Dice primer libro de Reyes 10, 6 y 7, dicen así. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Hermanos, veamos, hermanos, cómo la reina, hermanos, de Sabat vino a donde estaba Salomón y le dice con sus propias palabras, y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Hermanos, para vivir nosotros también como hijos de Dios, yo quiero decirles, pues necesitamos la sabiduría de Dios para vivir como hijos de Dios, hermanos. Miren, la gente que nos miró en otro tiempo, viviendo una vida en pecado, viviendo una vida en la corriente de este mundo, que digan: yo he escuchado que fulano de tal dicen que ahora es cristiano. Yo he escuchado que fulana de tal dicen que es cristiana y que ya no hace las mismas cosas que hacía antes, que ahora es diferente, que ahora ya no es el mismo hombre, no es la misma mujer. Y que alguien, hermanos, se acercara y viniera: voy a ir a ver a fulano de tal, voy a ver si de verdad ha cambiado. Y que vengan y que nos inviten a los que tomábamos antes y que a los que hablábamos malas palabras. Ahora, hermanos, ya no hablamos como antes. Ahora ya no les aceptamos una cerveza. Ahora tenemos la sabiduría de Dios. Dios nos ha apartado de todo camino de pecado. Ahora hablamos palabras sanas. Ahora hablamos como hijos de Dios. Y esto, hermanitos, solamente Dios lo puede hacer con su sabiduría. Y la gente va a decir: yo había escuchado de ti, pero me quedé corto. He visto un cambio en tu vida. Quizás usted no fue tan tremendo, hermanos, pero una persona que fue tremenda, cuando es transformada por el poder de Dios, la gente queda sorprendida, hermanos. La gente dice: este hombre, esta mujer volvió a nacer. Y yo quiero decirles, esto solamente se logra, hermanos, con la sabiduría de parte de Dios. Porque al decir verdad, hermanos, si una persona no le pide sabiduría a Dios, muchas veces ni siquiera ha nacido de nuevo. Muchas veces puede estar aún en la iglesia y no ha nacido de nuevo. Puede conocer Biblia, puede tener, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios y no haber nacido de nuevo. ¿En qué me baso para decirles? No solamente lo digo por decirlo. Usted lee el capítulo 3 de Juan, hermanos, y usted mira a un hombre llamado Nicodemo, un hombre, un maestro de la ley, un hombre, hermanos, que reconoció que el Señor era el Mesías, que él decía:
nadie puede hacer las cosas que tú haces si no les dado de Dios. Y él no entendía eso. Por eso el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y nosotros como hijos de Dios debemos pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser un hijo tuyo, Señor? No nada más es decir, ahora yo soy cristiano. Hermanos, muchos tienen el título de cristianos, pero un cristiano verdadero es un hijo de Dios, un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo, que ha muerto para el mundo y vive para Cristo. Pero esto tiene que hacerse con la sabiduría de Dios, viviendo a cada día, hermanos, porque muchas veces el diablo nos va a querer sonsacar del camino del Señor. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que el sabio mira el peligro y se aparta. El sabio ve el peligro y se hace a un lado. Por ello tenemos que tener sabiduría nosotros. Muchas veces el diablo puede decir, mira, Salomón le pidió sabiduría a Dios porque tenía una responsabilidad de guiar, de llevar a un pueblo. Pero tú, ¿para qué quieres sabiduría? Necesitamos sabiduría para caminar por este mundo lleno de pecado, lleno de oscuridad, y que nosotros en este mundo resplandezcamos como antorchas encendidas, hermanos, pero vamos a brillar solamente cuando nosotros tengamos la sabiduría de parte de Dios. Porque quiero decirles, muchas veces no brillamos, hermanos, porque no tenemos la sabiduría de Dios. Camina todavía el hombre como necio, hermanos, todavía muchas veces como si no fuera un hijo de Dios. Muchas veces habla como que si no fuera hijo de Dios. Muchas veces, hermanos, vive como que si no fuera hijo de Dios. Hermanos, debemos nosotros pedirle sabiduría al Señor, ¿verdad? Josué, cuando el pueblo, hermanos, estaba inclinado a la idolatría, y Josué tuvo que enfrentarlos y decirles, hoy tomen una decisión, ¿a quién van a servir? ¿A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o al Señor? Porque dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Una sabiduría de parte de Dios, hermanos. Ahora nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría, aunque todos, hermanos, ¿verdad? Estamos en un tiempo, hermanos, donde mucha gente se está haciendo a un lado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos también a ir con ellos, hermanos. Que Dios reprenda al diablo. Yo creo que nosotros tenemos que pedir a Dios sabiduría en estos días más que nunca, hermanos. Aunque mucha gente baje la guardia, aunque mucha gente le dé la espalda al Señor, aunque mucha gente viva una vida falsa, nosotros vamos a vivir una vida auténtica, cristiana y verdadera, porque Dios es poderoso para ayudarnos a vivir como hijos de Dios, hermanos. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que Dios nos ayude a tener sabiduría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta preciosa noche, hermanos? Ahora, veamos, hermanos, algo más. En el libro de Daniel vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Daniel capítulo 2, busquen en sus Biblias, hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Perdonen, hermanos, es Daniel capítulo 1. Vamos a mirar lo que dice, solamente, hermanos, los 3 últimos versículos. ¿Lo tienen, hermanos? Daniel capítulo 1, versículos 19 al 21 dicen así. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Versículo 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló. ¿Cómo dice en su Biblia, hermanos? Hoy, veamos, hermanos, qué precioso. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey
Ciro. Pero veamos, hermanos, que la sabiduría que estos hombres tenían, como Daniel, ellos no la tenían, hermanos, porque la adquirieron, lo vuelvo a repetir, en alguna universidad. Ellos la adquirieron porque tenían una comunión con el Dios de la gloria. Nosotros también la sabiduría, hermanos, verdadera viene de parte de Dios. Hay muchísimos hombres estudiados y todos mal hablados, hermanos. No, hermanos, miren, a mí me recomendaron, hermanos, ¿verdad? Unos sacerdotes que los mirara. Y déjeme decirle, todos mal hablados. Y piensan, hermanos, que así se van a ir al reino de los cielos. Hay hasta pastores también, hermanos, que tienen que usar un vocabulario vulgar para predicar. Yo quiero decirles, hermanos, no se dan cuenta que hoy en el Señor ya no estamos para hablar como hablábamos antes, hermanos. Hoy nosotros tenemos que pedirle a Dios la gracia, la sabiduría. ¿Cómo podemos hablar, hermanitos? No podemos seguir hablando como hablábamos antes. Y son hombres, hermanos, que fueron a un instituto bíblico quizás. Son hombres que, hermanos, posiblemente hoy está de moda, hermanos, que, ¿verdad? Muchos hasta hablan hebreo, griego y todo ello. Gloria a Dios porque se preparen y hablen todo aquello. Pero ¿no cree usted que lo más importante es tener el temor de Dios, la sabiduría de parte de Dios? Que nosotros podamos conducirnos como hijos de Dios aquí en esta tierra, hermanos. Pidámosle a Dios, hermanos, el bien no lo estamos haciendo nosotros. Hermanos, muchas veces, sin mucho predicar, hablar del evangelio, la gente que nos rodea, la gente que nos ve, van a decir: este hombre nunca lo he visto hablar una maldición, nunca lo he escuchado hablar una mala palabra. Hermanos, déjeme decirle, aunque usted no lo crea, porque a veces usted dirá: el hermano Manzano, ¿por qué dirá a veces cosas? ¿Será cierto? Pues aunque usted lo dude, hermanos, pero yo quiero decirles, hermanos, cuando yo inicié en los caminos del Señor, yo trabajaba en una marqueta, una tienda. Para los que, bueno, aquí en Estados Unidos todos sabemos que una marqueta es una tienda, pero gente que nos mira en algún otro lugar, en una tienda. Y hermanos, ahí vendíamos pescado, carne, y estaba una señora, porque ahí freíamos el pescado, y estaba esperando su pescado. Entonces, hermanos, estaba un compañero de trabajo que él, su esposa, estaba en México, y platicando decía: bueno, pero pues usted puede tener otra aquí, al cabo que la otra está allá. Y me dijo: o no es así, muchacho. Estaba joven en aquel tiempo, hermanos. Le digo que el Señor me alcanzó a mis 25 años. Y le digo: mire, señora, le digo con todo respeto, pero eso se le llama pecado. Yo ya estaba empezando los caminos del Señor. Y me dice: oh, dice, tú eres cristiano. Le digo: sí. Y dice: yo también. Imagínense, hermanos, hablando de verdad, hermanos, platicando con el otro de que él podía tener otra mujer, al cabo que su esposa estaba en México. Y luego, cuando yo le dije que eso era pecado, me dice: tú eres cristiano, eres evangélico. Le digo: por la gracia de Dios. Y me dice: yo también soy cristiana. Imagínense. Y así como esta señora, hermanos, hay muchos que solamente en su iglesia son cristianos, pero allá afuera en el mundo solo Dios sabe cómo se comportan, hermanos. Y yo quiero decirles por ello cuán importante el valor de la sabiduría, de decir: Señor, yo necesito la sabiduría para guardarme, para caminar como un hijo tuyo, Señor. Hermanos, el que está jugando con su salvación no tiene sabiduría de Dios, hermano. El que está jugando con su salvación no tiene sabiduría de Dios, porque si tuviera sabiduría de Dios, se apartara del pecado, hermanito. Imagínense una persona que tenga sabiduría de Dios, hermanos, tiene que vivir como un hijo de Dios las 24 horas, hermanos. No solamente los días que hay servicio, aquí nos vamos a comportar como hijos de Dios, no. Todos los días
vivimos como hijos de Dios, hermanos. Entonces, la importancia de la sabiduría, hermanos. Ahora, vamos a ir, hermanos, finalizando, que Dios nos ayude, hermanos, a pedirle a Dios la sabiduría. Quiero que miremos un ejemplo más, hermanos, de la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, busque en su Biblia, hermanos, en el capítulo 6. Aquí vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 6. Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, hermanos, de los versículos 8 al 10. Pero el versículo 10 es el que nos interesa, que va conforme a nuestro tema. ¿Tienen Hechos capítulo 6, hermanos? Versículos 8 al 10 dicen así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero oigan, hermanos, lo que dice el versículo 10. Pero no podían resistir. ¿A qué dice, hermanos? Veamos, hermanos. Se levantaron unos de Cirene, dice, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermanos, cuán importante es pedirle la sabiduría a Dios. Y cuanto uno tiene la sabiduría de Dios, Dios se la va a dar. Hermanos, cuando uno hable con un inconverso, cuando alguien venga a provocarnos, cuando alguien venga, hermanos, y nos diga de cosas, Dios nos va a dar la sabiduría, hermanos. Y yo quiero decirles, muchas veces hasta es sabio el que mejor se calla, hermanitos. ¿Por qué? Porque muchas veces si la persona no entiende, hermanos, el Señor dijo, no le eches las perlas a los cerdos, porque las van a pisotear. Entonces, hermanos, yo quiero decirles, cuando el hombre tiene sabiduría de parte de Dios, habla con la sabiduría de Dios, habla con el respaldo de parte de Dios, hermanos. Pero si no tenemos sabiduría, hermanos, nos vamos a salir peleando con la gente, hermanitos. Quiero finalizar esto, hermanos, en este día. Un día, hermanos, veníamos, para los que conocen California, está para allá, para Los Verdes, está por el rumbo de San Pedro, para allá. Veníamos desde allá nos tocó trabajar, y venía un testigo de Jehová. Y veníamos hablando, hermanos, de lo que creíamos cada uno. Y verdad, veníamos como unos 4 trabajadores ahí. Entonces, llegamos hasta el lugar a donde dejamos la camioneta, hermanos. Y dijo el que venía manejando, los felicito, dijo, porque de verdad yo dice, estaba casi seguro, estos en cualquier momento se van a estar agarrando de palabras. Pero no, dice, hablaron como gente civilizada, así lo dijo él, como gente civilizada. Y yo quiero decirles, hermanos, no es que la persona sepamos tanto, sino que es cuando uno le pide a Dios gracia, sabiduría. Uno, hermanos, no se va a igualar a la demás gente. Un día, un hermano también le dijo a un hermano, cuando hablaban sobre la doctrina, hermanos, ¿saben qué le dijo aquel hermano? Usted es un orejón, dijo, no entiende. Cuando la persona, hermano, déjeme decirle, no le pide sabiduría a Dios, se enoja, y muchos cristianos así hay peleándose, hermanos. Yo quiero decirles, cuando uno tiene sabiduría de Dios, la palabra de Dios se defiende por sí sola. No necesita apologistas, es decir, no necesita alguien que lo esté defendiendo. Vamos a hablar lo que esté en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se defiende por sí misma. Pero muchas veces cuando no hay sabiduría de Dios, el hombre se enoja, hermanitos, y me temo que muchos han llegado a los golpes. Pero que Dios en esta noche nos dé, hermanos, sabiduría. Usted que le ha pedido a Dios sabiduría, sígasela pidiendo, hermano. Hermana, sigámosle pidiendo a Dios, porque, hermanos, es muy importante la sabiduría de Dios
en cada uno del pueblo de Dios. Pónganse de pie, hermanitos. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar. Hermano, hermana, pídale sabiduría a Dios, usted también, porque a usted le conviene, porque la sabiduría es muy importante en la vida de todos los seres humanos. En esta noche, hermanos, vamos a hablar con Dios. Si alguien quiere venir aquí al altar, hable con Dios o ahí en su lugar, hermanos. Este es un momento muy solemne. Este es un momento donde vamos a hablar con el Señor. Padre celestial del cielo y de la tierra, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta bendición que tenemos de parte tuya, Señor, tu palabra. Señor, el apóstol Santiago dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, el cual se la dará, porque Él da a todos abundantemente y sin reproche. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Somos hombres, mujeres, Señor, que quizás no somos personas preparadas, estudiadas, pero somos tus hijos, Señor. Todos los que hemos creído en ti, Señor, desde el momento que creímos, pasamos a ser tu pueblo, tus hijos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos llenes de esa sabiduría para poder conducirnos por esta tierra, para poder vivir, Señor, como hijos tuyos, Señor. Danos sabiduría cada día, Padre, para poder, Dios mío, ser ese pueblo que tú, Señor, quieres que seamos. Oh, Señor, que nosotros no solamente digamos que somos seguidores tuyos, discípulos tuyos, Señor, sino, Padre, un discípulo es aquel imitador de su Señor, aquel que hace lo que hace su Señor. Un discípulo, Señor, es aquel, Señor, que imita a su Señor. Danos sabiduría, Señor, para poder, Dios mío, trabajar en tu obra, para poder conducirnos como hijos tuyos todos los días. Padre, aquí están los jóvenes, Señor. Tócalos con tu Santo Espíritu. Quizás ellos no entienden. Quizás, Señor, muchas veces se les dificulta, Señor. Quizás, Señor, no logran captar el mensaje de tu palabra. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, tú eres poderoso, Señor, para darles sabiduría. Que se den cuenta, Señor, que solamente en ti está la salvación. Que solamente en ti, Señor, está, Señor, el medio para llegar al reino de los cielos. Tócalos, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo. A todos, Señor, llénanos, Padre, de tu sabiduría, para que podamos, Señor, llegar un día hasta el reino de los cielos. Padre, en esta hora, Señor, en tus manos abandono este mensaje. Que tu palabra, Señor, siga siendo un efecto glorioso en nuestros corazones, Señor. Padre, gracias. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén, Señor.